Vamos a reducir las temperaturas en 30 grados y no solo eso, el consumo también lo bajaremos de 150 a 65 vatios y todo sin perder potencia y sin descargar ningún programa. Hace ya un tiempo que vimos aquí en el canal una herramienta de Undervolt, pero desgraciadamente ya no la siguen actualizando porque ahora ya de forma oficial AMD da soporte. ¿Y sabéis qué? Es más fácil que nunca, y esto es posible hacerlo para los Ryzen 5000 y lo más importante nos servirá también para esta nueva generación de Ryzen 7000 que resultan ser demasiado calientes, con las temperaturas siempre alrededor de los 95 grados, que aunque AMD nos diga que no pasa nada, todos queremos cuidar nuestro procesador por el dinero que nos ha costado y por alargar el tiempo de vida útil que tienen, e incluso para aquellos que tengan un buen margen de temperaturas, si lo prefieren también veremos la forma de conseguir más potencia. Esto es posible gracias a la herramienta de Precision Boost Overdrive, o mejor conocida como PBO, y lo que nos permite es reducir el voltaje del procesador a cierta frecuencia. Por ejemplo, si antes a 4 GHz teníamos un voltaje de 1.4, ahora quizá funcionará a esos mismos 4 GHz pero a 1.3 voltios. Esto es como decir que si en un coche a 100 km por hora gastamos 5 litros, gracias a esta herramienta, ahora para ir a la misma velocidad gastaremos 4 litros cada 100. En el coche el beneficio sería el consumo, pero aquí no es solo el consumo eléctrico, sino que como la electricidad también se transforma en temperatura, conseguiremos el mismo rendimiento consumiendo menos y manteniendo una temperatura más decente. Sé que antes era todo algo más complicado con ClockTuner, pero ahora es curioso lo sencillo que se puede hacer y lo eficiente que es sin tener que andar con muchas configuraciones o descargando algún programa. Para poder hacer esto, como he dicho antes, necesitamos un procesador de AMD, sea de la serie 5000 o la 7000, y lo importante, eso sí, para los Ryzen 5000 necesitaremos tener una placa base con chipset al menos de la serie 500, y asegurarnos también de tener la última versión de la BIOS, porque necesitaremos la versión de AGESA 1.1.8.0 al menos. Y para aseguraros de tener esta última versión de la BIOS, dirigíos a la página web del fabricante de vuestra placa base y en la sección de soporte habrán subido la última versión de la BIOS. Podéis descargarla, ponerla en un pendrive y desde la BIOS se actualiza de forma muy sencilla. Ahora sí, si lo tenemos todo preparado, nos dirigimos a las opciones de la BIOS. Aquí dependerá de cada marca porque puede ser algo distinto, pero por lo general lo que buscaremos serán las opciones avanzadas del procesador o opciones avanzadas de overclock. Una vez ahí, sí que encontraremos el Precision Boost Overdrive y lo cambiaremos de auto a avanzado. Y ahora nos aparecerán más opciones. Entonces nos dirigiremos al Curve Optimizer y lo cambiaremos a All Cores porque queremos... Ay, me ha hecho gracia como lo he dicho. Bueno, a todos los núcleos porque queremos aplicarlo en todos los núcleos y después como lo que queremos hacer es un undervolt, lo cambiaremos de positivo a negativo. Y ahora para la parte importante, el valor que le damos al optimizador, la magnitud, puede ser un número entre 0 y 30, y esto cambiará el voltaje que tiene el procesador a cierta frecuencia. Pero aquí hay algo muy importante, pese a que lo obvio que haríamos todos es poner el valor máximo, debemos pensar en la lotería del silicio. Puede que nuestra unidad no aguante ese valor, esa reducción del voltaje para aguantar las velocidades del procesador. Vamos, que nuestro procesador no haya tenido suerte en la lotería del silicio, y para aguantar ciertas velocidades necesite bastante voltaje. Esto al final es algo que depende de cada caso y lo mejor es probar y testear. Aquí cada uno puede proceder como quiera, podéis empezar por el valor de 30 e ir bajando si tenéis crasheos, o podéis empezar a subir de 5 en 5 a ver qué pasa hasta que encontréis el mejor punto, o simplemente vais al 15 y de ahí ya subís de 5 en 5. Esto sobre todo para los Ryzen 7000 se traduce en que con una opción así de sencilla en la BIOS estaremos teniendo un overclock a la misma temperatura y consumo. Sí que podemos seguir alcanzando temperaturas altas como antes, pero ahora a esa misma temperatura estaremos teniendo mayores velocidades del reloj por su algoritmo de funcionamiento. Como se calienta menos, puede subir más las velocidades. Y estos resultados están muy bien, al final al Ryzen 7000 hemos conseguido hacerle un overclock cuando en realidad lo que hemos hecho ha sido reducir los voltajes. Vamos, que se podría decir que haciendo un undervolt hemos hecho un overclock. Y en el caso del Ryzen 5000, pese a que no hemos conseguido un overclock, tenemos mejores resultados en Cinebench que antes, pese a que el consumo también ha subido. Antes el pico era de 142 vatios y ahora es de 152. Esto seguramente se ha causado porque antes estaríamos teniendo un límite en el voltaje. Pero claro, sí que hemos aumentado las velocidades, pero seguimos teniendo unos consumos y unas temperaturas elevadas, así que vamos a ver cómo solucionamos ahora esto. Ahora con la configuración tal como la hemos dejado nos vamos al mismo apartado de la BIOS y encontraremos una sección llamada Platform Thermal Throttle Control o Limits. Dependerá de la generación de Ryzen y lo pasaremos a manual. Esto hará que en lugar de llegar a los 95 grados para empezar a hacer el Thermal Throttle, pues lo fijamos nosotros a una temperatura a la que nos sintamos más cómodos. Por ejemplo, yo he querido probar con 75 grados. Con esto lo que conseguiremos es
prácticamente el mismo rendimiento, pero ahora el procesador, en lugar de llegar a los 95 grados, llegará como mucho a los 75 y consumirá algo menos, estando alrededor de los 130 vatios. Pero aquí ahora ocurrirán dos cosas: los Ryzen 5000 respetarán y esa será la temperatura límite a la que llegarán, aunque operativamente estarán por debajo, pero los Ryzen 7000 están hechos para funcionar siempre a esa temperatura límite, así que estoy seguro que para más de uno, me incluyo, que el procesador esté siempre a 75 grados me sigue pareciendo un poco demasiado. Así que tenemos una tercera opción para mejorar esto todavía más. Vamos a configurar en su lugar un límite de potencia, en lugar del límite de temperatura que estábamos fijando. Y esto lo haremos en el mismo menú de la BIOS. Activando de forma manual los PBO Limits, podremos fijar el valor que queramos. Por ejemplo, fijando 90 vatios tendremos un TDP muy decente y ahora sí que vemos el rendimiento siendo un 5% menor al que teníamos de stock, pero dudo que llegue a ser muy importante teniendo en cuenta que ahora el consumo máximo es el que hemos fijado. Y en cuanto a temperaturas tenemos muy buenos números. Todo esto está muy bien y estamos viendo que conservamos el rendimiento, pero al final son pruebas poco realistas porque lo que estamos haciendo es poner el procesador al 100% y pocos procesadores se ponen al 100% al jugar. Por eso digo que no podemos basarnos en pruebas de Cinebench si lo que realmente estamos haciendo en nuestro PC es básicamente jugar. Evidentemente, si te dedicas a renderizar Cinebench o en algún programa de renderizado 3D, está bien, pero si no, esto es poco realista para ver la diferencia de rendimiento que nosotros como usuarios tendremos. Como he dicho, para hacer las pruebas y encontrar el mejor equilibrio, Cinebench está muy bien, pero para irnos a la situación real debemos valorar otras opciones como sería el benchmark de Speedway en 3D Mark. Vamos, un juego con una situación controlada para que veáis la diferencia. Donde antes el procesador llegaba a consumir 150 vatios, ahora jugando se queda alrededor de los 100 y con una temperatura máxima de 76 grados. Por lo que, en el momento que empezamos a aplicar los mismos ajustes con PBO y el límite de potencia que hemos aplicado antes, no notaremos tanto esa diferencia, siendo ahora el consumo de 87 vatios y la temperatura máxima de 67 grados. Y lo más importante, no hemos perdido ni un solo FPS. El resultado es el mismo, por lo que incluso me he atrevido a reducir todavía más el límite del TDP. En lugar de los 90 vatios que habíamos fijado, ahora he probado con 65. Y de nuevo, no he perdido ni un solo FPS en Speedway, siendo ahora la temperatura máxima de 56 grados, y pese a que no he superado ahora los 4.8 GHz, me he quedado ahí muy cerca y no puedo quejarme porque el rendimiento ha sido el mismo. En el único sitio donde ha cambiado este rendimiento es en Cinebench, que ahora sí que hemos perdido un 20% de potencia. Y dado que los resultados que se consiguen son muy buenos y muy fáciles de conseguir, si estáis teniendo problemas de temperatura o queréis ajustar esos nuevos Ryzen 7000, lo mejor será aplicar un buen perfil de PBO. Y por otro lado, no solo por las temperaturas, estamos viendo que tenemos consumos más elevados de lo que realmente necesitamos. Ahora, consumiendo menos de la mitad, seguimos teniendo el mismo rendimiento y por ello esto es algo muy positivo. Eso sí, quizá para alguien que se dedique, como he dicho, a renderizar o tareas muy intensas para el procesador, para esa persona lo mejor será simplemente ajustar el valor de PBO tanto como pueda y no mover ni consumos ni temperaturas. Pero a lo que me refiero es que estas pruebas la mayoría de canales las hacen con Cinebench, porque es como se ven realmente los resultados, pero la mayoría de usuarios que las aplica se mueven en entornos muy distintos, por eso es tan importante valorarlo con este otro punto de vista. ¿Vosotros creéis que es normal que un procesador trabaje siempre a 95 grados? Porque que pueda hacerlo, en mi opinión, no significa que sea bueno para él. Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.